Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo monográfico, decimosegundo monográfico, Lo que pasa en el campo, que organizamos desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y en el que hoy hemos elegido como tema de debate el cómo puede ayudar la PAC 2028-2034 a un relevo generacional en el sector agrario. Para ello nos acompañan Carlos Calvo, director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón. Está también con nosotros Lola Berna, ella es gestora de proyectos de políticas públicas y alimentación en Ecodes. Está también con nosotros Manuel Samperiz, agricultor en Pertusa, en la provincia de Huesca, también graduado en Ingeniería Agronómica y doctorando en la Universidad de Zaragoza. Y también está aquí hoy Julia Trillo, ganadera de vacuno de cebo y extensivo en Torres del Obispo, también en la provincia de Huesca, y es la responsable de jóvenes en Asaja Aragón. Hablamos sobre este tema porque a final de octubre, bueno, primero porque es un tema que siempre está de actualidad, es un tema que preocupa y mucho al sector agrario, porque a final del mes de octubre la Comisión Europea propulsó una iniciativa llamada la Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura, estrategia que indican desde la Unión Europea que tiene que servir para facilitar el acceso de jóvenes al sector agrario. Una estrategia que han basado desde Europa en 5 pilares y que busca duplicar el número de jóvenes agricultores en la Unión Europea antes de 2040 para que representen un 24% de todos los agricultores europeos. También con cifras de la Comisión Europea, ahora mismo el sector agrario en Europa cuenta con una media de edad de 57 años y solo un 12% es menor de 40 años. Por eso se ha planteado esta hoja de ruta tan ambiciosa para, dicen, de nuevo desde Bruselas, garantizar que el campo europeo siga siendo estable, competitivo y vivo. Y precisamente hoy queremos hablar sobre eso. Queremos conocer cómo se están impulsando políticas que lleven a facilitar la llegada de jóvenes al sector primario, algo muy importante, el que los jóvenes que ahora mismo están en el sector primario no tengan que abandonar sus trabajos, y también vislumbrar, que eso es complicado porque todavía pues se está debatiendo qué políticas pueden acercar desde Europa precisamente este apoyo al relevo generacional. El orden de intervención no va a seguir una pauta establecida. Vamos a poder intervenir en cualquier momento. Si alguien quiere mostrar su opinión, evidentemente la puede mostrar, y tampoco va a haber ningún tipo de pregunta establecida para nadie, con lo cual así el debate puede ser un poco más abierto. Pero sí que me gustaría comenzar esta jornada con usted, señor Calvo, como director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, hacerle la pregunta, yo creo que es la pregunta del millón. ¿Qué sabemos de la nueva PAC, de esa PAC que va a dar comienzo en 2028, que va a prolongarse ese periodo hasta 2034, y por lo que se sabe ahora mismo, ya le digo que son todo, pues en parte muchas suposiciones, qué puede llegar de beneficioso para los jóvenes y para las mujeres al sector primario? ¿Y cuánto tiempo tengo para decirlo? Lo de la PAC, mire, ayer estuvimos precisamente también en una jornada en la que el Centro de Sanidad y Ciencia Vegetal hablaba de inteligencia artificial. Nos contaban los profesores, los catedráticos, nos decían, no, pronto desde la inteligencia artificial se va a poder hacer el cuaderno de campo, establecer, y se planteó preguntarle al propio teléfono, a la propia inteligencia artificial, ¿cómo hago la PAC? ¿Qué tengo que hacer de la PAC? Eso sería una auténtica maravilla. Le digo el tiempo, pues podríamos estar hasta 2028 si quiere, señor Calvo, y no habríamos terminado a lo mejor. Efectivamente. Bueno, a ver, en realidad la pregunta se responde muy rápido, de qué sabemos o qué esperamos. Sabemos con certeza que hay varias propuestas de reglamentos, uno que es el que básicamente nos afecta, que es el de la política agraria común, aunque los demás reglamentos también, marco financiero y otras cuestiones. Eso lo sabemos, que hay una propuesta encima de la mesa hace ya unos meses y a la cual hemos hecho observaciones, hemos colaborado con el Ministerio. Hasta ahí la parte formal de lo que sabemos. Lo demás, sabemos lo que, nosotros desde prensa y demás nos informa a veces, las organizaciones nos informan muchas veces, la Comisión nos informa algo más de lo que se dice en esos reglamentos. Pero en realidad el tema actual es que como faltan, en principio, en comparación con lo que tenemos ahora fondos, el problema fundamental se ha convertido en ese.
hay menos fondos, con lo cual a partir de ahí es una PAC que no nos interesa o que nos genera problemas por eso y porque desaparecen en principio los pilares fundamentales para nosotros, los fondos FEAGA y FEADER, se convierte en un fondo único, va todo el dinero allí y es como decir, y ahora ya cada Estado miembro que decida. Eso sería un resumen muy general, que es el que se está dando en todos los sitios. Y es correcto, pero claro, el otro día lo explicaba, me reuní con las organizaciones agrarias y con las cooperativas hace 2 días y dijimos, vale, no es solo hablar o quejarnos, repito, que es una vía que tenemos que seguir manteniendo de la falta de fondos y la falta de claridad en la gobernanza. Es que, claro, repito, hay una propuesta de reglamento donde ya dice claramente esta ayuda es la que va a haber, esta va a consistir en esto, estos importes puede tener, esta financiación viene de aquí, de allá, o no hay que financiar. Eso realmente, y yo es lo que vengo expresando hace meses, eso va a cambiar en algunos detalles, sí, pero el fondo no nos equivoquemos. O sea, si han decidido en la Comisión Europea que va a funcionar así la PAC a partir del 28, funcionará así. Repito, la financiación, los fondos, el importe que al final haya en cada Estado miembro es lo que seguramente tiene que modificarse. De hecho, la presidenta de la Comisión ya anunció esa propuesta de ese 10% más de los fondos que no son agrícolas que deberían ir destinados no a la agricultura, ha hablado lo ha llamado medio rural, ruralidad, como lo quieramos llamar. Eso puede llevar también a dudas. Pero centrándonos en lo que hoy, sobre todo por los compañeros que están aquí sentados conmigo, en el tema del relevo generacional o esa futura PAC, cómo puede ir allí, también está muy claro. Quiero decir, hay 2, 3 artículos, no recuerdo ahora cuántos, la estrategia de relevo generacional. Yo nunca había visto un artículo, ni a nivel ministerial, ni nuestro, ni por supuesto la Comisión, que se llamara estrategia de relevo generacional. Eso es más casi una afirmación filosófica digna de un libro donde expliquemos qué es esa estrategia, pero no, es un artículo. Y en esa estrategia de relevo generacional deja bien claro lo que todos queremos leer y saber, y es que efectivamente es la prioridad. Pero claro, no entra en el detalle de decir, vale, ¿y esa prioridad cómo se plasma en este reglamento, en la futura PAC? ¿Qué significa eso? Aparentemente significa que todas las ayudas que se habían explicado anteriormente de esta nueva propuesta están abiertas evidentemente para los jóvenes, solo que en todas ellas habrá como, vamos a decirles, como un plus. O sea, si yo pido estas ayudas, cobraré algo más que el que no está en esa fase de, bueno, lo que ya sabemos, no parece que vaya a cambiar de 40 años o menos, o tal vez menos de 5 años incorporado. Evidentemente eso parece que va destinado a estas personas y todos son aparentemente ventajas para ellos. Incluso hay otro artículo que habla de los servicios de sustitución, que eso al principio no entendíamos muy bien lo que iba. No es solo para jóvenes, pero en principio lo ha propuesto la Comisión como una cuestión que puede hacer más atractivo al que se quiere incorporar, decir, no, y además, en momentos en que en la gestión de mi explotación yo no pueda atenderla, temas sanitarios, temas de vacaciones, temas de lo que sea, hay unos servicios de sustitución subvencionados donde se me proporciona alguien que se va a ocupar, no sé si un día, una semana o un mes, de mis vacas o va a ir a labrar si es la época que toca. Entonces, esos servicios y esas ayudas se entiende que está dentro de la estrategia para facilitar o para hacer más atractivo esa cuestión a los jóvenes. Pero eso, solo ellos, o si al final se implanta eso, solo entonces se verá si realmente era un factor que hacía decidir si yo me voy a incorporar o no. Digo, y además está esto. No lo sé. Yo, para cerrar, porque no quiero aquí acaparar mucho más, en realidad sí que tengo una opinión o una duda grande. Puede que al final haya más ayudas para incorporación, puede que haya más facilidades, aparentemente, según lo que dicen los reglamentos. Eso es cierto. Pero, vale, yo me incorporo, igual tengo las ayudas, igual me sale todo bien, cobro lo que esperaba, en el tiempo que esperaba, mis trámites administrativos son los esperados, pero no he recibido grandes conflictos o trabas de, yo qué sé, de confederación, del ministerio, de nosotros. Oye, que lo he conseguido sacar dignamente en 1 año o 2, la incorporación, y he cobrado. Vale, ya estoy en el sector en el cual ya están todos los demás, todos los que son o somos no jóvenes, vamos a decirlo así, y ahí están los mismos problemas que tienen ellos. Esos problemas de competencia, de precios y demás, esos no me los ha arreglado la ayuda y la incorporación. Y al final acabo en ese mundo donde digo, estructuralmente es atractivo para mí, no por las ayudas, repito, que me dan por el inicio, sino por el
desarrollo posterior de la actividad, porque si es así, entonces bien, pero si no es así, realmente he recibido esas ayudas y me he metido, esto es un poco exagerado decirlo, pero he caído en una trampa, la trampa de la subvención, una subvención que me cuesta dinero al final y que no me genera lo que yo esperaba. Pues según en qué sectores y en qué territorios podría ocurrir. Bueno, yo porque ya te digo, espero dialogar con Sí, todos un rato. tenemos tiempo y Vale. además hay muchos de los temas que ha planteado el señor Calvo están planteados también en lo que queremos comentar esta mañana. Sí, Lola Berna es gestora de proyectos de políticas públicas y alimentación en Ecodes, pero cuando contactamos con ella para que formara parte de la mesa, nos dijo, no, a ver, yo es más importante, yo soy familia, hija de agricultores, Y pareja de agricultor. Sí. Y bueno, prácticamente por derecho también agricultora, lo que le hace tener también esa doble visión, en este caso, de lo que vive en casa, de lo que ha vivido en casa y también por su labor en Ecodes, esa visión amplia que también queremos que nos aporte hoy aquí. ¿Qué pueden esperar los jóvenes o qué piden los jóvenes? ¿Qué necesitan los jóvenes para el nuevo periodo PAC? Sí, yo vengo con las dos perspectivas, la ambiental y la de agrícola, ganadera también de Tauste, y la PAC la vemos como una oportunidad, una herramienta que tiene que mejorar, pero me ha robado Carlos el argumento principal de que no puede ser solo una herramienta para entrar en el sector, sino que el sector luego tiene que ser rentable y tiene que ser un sitio agradable en el que puedan estar las personas, ¿no? Ahora el sector no resulta atractivo porque quienes están ahí no lo venden como tal. A nosotros nos preocupa mucho eso. Desde CODES lo trabajamos porque sabemos que la alimentación es un pilar para todos, que comemos 3 veces al día, que la necesitamos, y para mí es muy importante y es lo que yo abandero, que necesitamos producir aquí. Yo no quiero que tengamos que depender de personas de fuera, de productores de fuera. Entonces, que hay que hacer las cosas lo mejor posible aquí. Eso es lo que intentamos desde CODES, pero para mí la prioridad es que se haga aquí, no que se haga peor, que se haga mejor desde fuera. Sería una cosa, pero lo que hay que intentar es que sea mejor aquí. Y eso es una conversación que tenemos muchas noches con mi pareja, porque sabemos las trabas que hay, lo hablábamos antes, es muy complicado. Creemos que sí que puede haber una PAC que incentive de una manera normal, que comunique cómo se pueden hacer las cosas mejor, desde lo que decimos desde la perspectiva más ambiental. O sea, hay prácticas que son buenas para el campo, que los agricultores en general saben, de la ganadería también. Hablábamos antes de la agricultura integrada, de volver a ese campo con animales que patean el campo, que ayudan a que se secuestre ese carbono en la tierra, ¿no? Y que a la vez dan un dinero rentable al agricultor y ganadero, porque es que funciona mejor, ¿no? La ganadería ahora, por lo que vemos, el ovino estamos muy contentos en general. Bueno, yo lo veo desde fuera. Aquí mi pareja diría otra cosa, pero los precios están bien, pero son trabas constantes, no hay talento, no hay personas para contratar. Ese es el principal problema de las personas que están en el medio rural. Yo oigo aquí mucha gente diciendo que busca trabajo. Por favor, si tenéis ganas de trabajar, venid al pueblo, hay trabajo de sobra, solo tienes que presentarte en el bar y decirlo. Claro, sí, lo que pasa, Lola, y hoy vamos a usar todos el nombre de pila, también señor Calvo, Carlos, somos tocayos, vamos a usar también el nombre de pila para sentirnos también insultantemente jóvenes como quienes nos acompañan aquí esta mañana. Lola, posiblemente si algún ganadero de ovino nos está escuchando, que espero que sí, que algún ganadero de ovino nos escuche, al igual que su pareja dirá, bueno, dependiendo de la lonja, a mí esto me va, lo de los precios me va a depender de la lonja, y también, y es otro tema que plantearemos, primero, el saber vender, y entiéndame también el saber vender como el no lanzar siempre un mensaje negativo de lo que es el sector primario, porque eso hace también que mucha gente, bueno, una cosa es ser real y otra negativo, y otra al venir al pueblo, pero también en los pueblos hay que adaptar precisamente para que se encuentre una vivienda y se encuentre una serie de servicios que hagan que alguien, bueno, dice, yo me quiero ir a trabajar a Pertusa, a ver si no voy a tener en Pertusa un lugar donde vivir. Manuel.
te pregunto también, como agricultor, como alguien que también viene de familia de agricultores, que quiere dedicarse a la agricultura, que está ahí subido en el tractor, pero que ahora mismo está también doctorando en la Universidad de Zaragoza en ese grado de agronomía, ¿qué es lo que le pedís los jóvenes a la nueva PAC? ¿Y qué te cuenta también la gente con la que tú evidentemente convives, ese círculo que muchos pueden estar relacionados con el sector primario, que necesitan, y aquellos que no son del sector primario pero podrían serlo, qué crees que podrían necesitar? A ver, antes de nada me gustaría, digamos, hacer una pequeña recapitulación de lo que es el sector, porque si hablamos así un poco en cualquier reunión que tengamos, siempre vamos a decir, como decía ella, los precios, no está todo bien, el mundo rural, entonces vemos como que el sector en cierto modo no va muy bien y decimos, pues, ¿irá mal aquí o dónde? Entonces, yo el otro día, así como anécdota, estaba escuchando a un agricultor sudamericano que estaba cosechando soja y iba hablando, hacía su reflexión de cómo estaba y decía, jolín, es que, claro, el tiempo cada vez está más cambiante, no sabemos las cosechas, cómo están, los precios, y además apuntaba y dice, y encima tenemos que competir con mercados como la Comunidad Europea o los Estados Unidos, que encima los agricultores están subsidiados, en referencia a que tenían ayudas. Claro, tú luego, cuando eso te lo planteas, dices, jolín, ves un agricultor con unos campos extensos, un clima bastante propio, y que encima se esté quejando y te esté diciendo que tú estás mejor que él porque tú tienes ayudas y él no, dices, a lo mejor el sector es el problema, tal y como está toda la agricultura, más que el problema que puede tener la PAC. Los precios sí que es verdad que son bajos, pero en todo el mundo, de los cereales, los inputs cada vez son más caros, vemos que todo va tirando más a fondos de inversión, a una agricultura a gran escala. Entonces, siendo que a lo mejor el problema está en el sector, no sé hasta qué punto puede la PAC, de cierto modo, ayudar, porque yo como puntualización, que además lo estábamos hablando con el señor Calvo al empezar, yo lo nombraba, digo, a lo mejor la burocracia sería lo único así un poco más, desde nuestro punto de vista muy ignorante, lo más fácil de actuar y que a lo mejor tendría un pequeño beneficio, porque yo creo que nos ocurrirá a todos, las facturas de las gestorías, asesorías, pues cada vez se va más dinero, se pierde más tiempo, más energía y quizá yo creo que por ahí se podría empezar. Ayer lo comentaban también en la jornada a la que hacía referencia, también decían esto, precisamente, el tema de la burocracia y el tiempo que muchas veces pierden los agricultores en llevar determinadas labores, determinadas tareas. Por eso se está entrando también con la inteligencia artificial. Uno de ellos comentaba, Adrián Jarné, además también agricultor de la provincia de Huesca, indicaba, no, es que ahora el Verifactu, otro, bueno, pues son muchos condicionantes, Sí. dejando claro eso que a lo mejor es lo que el mensaje hoy lo tenemos que cambiar, no es lo que esperamos de la PAC, sino lo que esperamos del sector. Julia, por concluir esta primera ronda también, ganadera, en extensivo, de cebo, ¿qué esperáis también o qué espera una joven ganadera de lo que le puede aportar la política agraria común y hasta qué punto, ahondando también en lo que ha dicho Manuel, hasta qué punto es importante, porque a lo mejor estamos dando una importancia que no la es tanta, yo creo que sí, pero no lo sé, la política agrícola común. A ver, yo creo que la PAC para todos a día de hoy, tanto jóvenes como otros agricultores y ganaderos en el sector, es básica y esencial. Quiero decir, nosotros ahora mismo sin PAC, sobre todo con el tema de cómo está el precio de los cereales ahora mismo, la ganadería ha cambiado en el último tiempo. Como ganadera de extensivo, ganadera de vacuno, los precios que hemos tenido este último año o estos últimos meses incluso no es nada comparable con 5 años atrás o incluso con 2 años atrás. Entonces, ahora estamos hablando de un sector que podría mantenerse económicamente, pero que hasta ahora, sin las ayudas PAC, no habríamos ido a ningún sitio. Y es lo que está pasando ahora con la agricultura. Nosotros, bueno, yo soy de zona de secano, de fincas pequeñas, de parcelas que estamos mirando a ver si llueve para poder producir. Y con una cebada a 200 euros, eso no, la rentabilidad no sale por ningún lado, las cuentas no te salen. Entonces, esa PAC es la que nos ayuda a poder producir el año malo y el año bueno también. Entonces, lo que esperamos es eso, que nos mantenga para que ese agricultor de Latinoamérica lo hace con otros medios de producción y con otros costes de producción, que al final
que no se nos olvide a todos que estamos en un negocio y nosotros lo que tenemos que hacer es funcionar como tal. Entonces, de cara a la nueva PAC, ¿qué es lo que pedimos? Pues no lo sé, porque realmente las ayudas de incorporación están bien, ahora están, como decíamos, pendientes de un hilo con una estrategia de relevo generacional, pero no sabemos cómo se van a dar. Tenemos nombres, pero no tenemos... la manera de ejecutarlas no está todavía clara, no está vista, entonces estamos un poco expectantes. Yo personalmente tampoco sé cuál sería la mejor manera de hacerlo, porque también creo que en el sector se llaman ayudas de incorporación, pero casi todas son de relevo. Es un sector donde las inversiones principales son enormes y donde si no tienes a nadie anterior a ti es muy complicado establecerse. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pues tenemos a nuestra familia que estaba en el sector. Yo me incorporé haciendo una granja de terneros de cebo y esa granja de terneros de cebo la hice en una parcela que ya era de mi padre y los primeros años se limpiaba con un tractor que era ya de mi padre. Pero si no, si tienes que comprar la parcela, hacer la granja y comprar el tractor, la rentabilidad se te va lejos. Entonces, y más como está planteado ahora, que tienes 2 años para hacer esa inversión tan grande y 5 que estás obligado a estar en el sector para, bueno, pues para cumplir todos esos compromisos que tienes. Entonces sí que desde Asaja se está pidiendo también, pues no sé, hacer unos planes de incorporación, ya que ahora se va a dar una vuelta, pues igual a más largo plazo, que esa inversión se pudiera hacer en esos 5 primeros años, que tú también estás dentro, sabes lo que necesitas y sabes más o menos por dónde invertirlo, aunque luego los compromisos de estar fueran de más de 5 años, que son ahora, y parece que se quedan un poquito cortos para realmente poner en funcionamiento un negocio tan grande. Carlos, ¿asentía? Sí, claro, asiento, porque, a ver, una vez que les he oído, no es nada nuevo para mí, pero vuelvo a la estrategia, lo que formula esa propuesta de reglamento, se puede apuntar como dato más concreto y numérico, que eso gusta a veces oírlo, a mí es lo que más miedo me da, pero en fin, sí que pone ahí que, igual que el límite ahora está en 100.000 euros por, no está bien llamarlo incorporación, o las ayudas a... Expediente. Bien, llamémoslo así, eso lo sube ahora a 300.000 y dices, ¿pero qué más? ¿En qué otro sector se puede encontrar unas ayudas de ese volumen? Pues probablemente ninguno. Lo que pasa es que también pone en los beneficiados de estas posibles ayudas, por supuesto, agricultores, ganaderos que se incorporan al medio rural, pero también habla de incorporación al medio rural, sin más. Quiero decir, y eso es muy loable, que evidentemente yo quiero ir a Tauste y voy a poner la carpintería. ¿Eso hasta ahora se está ayudando? Sí, no tanto en modernización desde luego, pero sí en los programas líder que en principio han quedado fuera del fondo agrario y entran en otro fondo, en ese otro que llamamos, que ya no es solo agrario, que es donde tiene que decidir, pues probablemente el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, cuáles son las prioridades. Hasta ahora está funcionando allí. Yo voy a los programas líder, a los grupos líder que hay en el territorio y entro por ahí para ese otro tipo de inversiones. Pero ahora eso no lo diferencia el reglamento. Lo que ocurre es que, por un lado, nos estamos quejando, y yo soy el primero que lo ha dicho, de que hay unos titulares muy interesantes en la propuesta de reglamento y habla de, en este caso, estrategia de relevo generacional. Y no concreta nada más. Y nos estamos quejando de que falta esa concreción, por un lado. Pero, ¿qué pasa si entramos a esa concreción? Si nos la da la comisión, perfilará todo y hará una línea genérica para todos. Y eso también nos va a molestar. ¿Por qué? Porque en realidad ni aquí dentro de Aragón vamos a saber hacer esas líneas. Quiero decir, hablamos del medio rural, pero o del sector agrario, mejor dicho, pero ¿qué cantidad de sectores agrarios hay? Aquí hay 3 tipos de explotaciones, pero ¿qué tiene que ver el que se quiere incorporar en una zona donde no hay otra posibilidad? Es un secano y yo el cereal, barbecho, alguna leguminosa. Si la normativa casi me obliga, porque no es interesante agronómicamente en mi zona hacer eso, pero bueno, por la línea de las ayudas parece que voy a intentarlo. Entonces, ahí hay pocas posibilidades. Habéis hablado antes de agricultura regenerativa, agricultura de mantenimiento, no sé cómo decir, agricultura ecológica. ¿Puedo hacer eso? Pero vuelvo al cereal y a mis cultivos, a las grandes explotaciones de secano, en secanos sobre todo áridos. Y me incorporo allí, ¿y qué voy a hacer? Nada, no voy a poner ahí, evidentemente, perales de regadío, ni voy a empezar a producir brócoli.
luego tengo que ir allí, pero luego tengo otras explotaciones que es todo lo contrario, superintensivas, agua asegurada, regadíos, y probablemente yo me incorporo con 5 hectáreas de productos hortícolas de invernadero, incluso frutales, y desde luego será más rentable o tendré más salida que las 300 hectáreas de secano en según qué sitios. Pero luego tenemos otras explotaciones de ganadería intensiva que aparentemente no entran en las ayudas. Explotación de terneros, en principio, pues no, directamente. Se quedó fuera. En ese año puede que tocaran. Oh, se está oyendo algo ahora, perdón. Pero ¿qué pasa con las explotaciones extensivas realmente? ¿Qué tiene que ver ponerse en estas zonas que hablamos con ganadería extensiva o ir a la montaña y querer poner mi explotación de ovino o vacuno? Ahí tiene otras limitaciones. Dices, vale, ayudas hay, pero me exige unos mínimos de incorporación, de rentabilidad de la explotación. Y eso implica tener, no sé cuánto estará, 700, 800 ovejas o 80 vacas. Y dices, es que eso no es aquí rentable, pero no es rentable para mí, pero ni siquiera para el territorio. Es que queremos ver rebaños de 3.000 ovejas moviéndose por el Pirineo o 2.000 vacas ahí que de repente las mueve un sitio a otro y hago lotes. ¿Y por qué hago eso? No porque yo sepa que es la mejor manera de ganar dinero, de gestionar, sino porque si quiero alcanzar las ciudades de incorporación, tengo esos mínimos. Entonces, no existe una línea que digas, la incorporación tiene que ir por aquí y esto es bueno para todos. Bueno, lo único bueno es, repito, el límite, estamos hablando mejor de dinero que puedes alcanzar. Pero si no entramos a eso, al tema estructural de quién tiene que recibir o en qué territorios. El despoblamiento, que tendrá que ver unos sitios con más densidad de población, que aquí en realidad no hay ninguno, excepto donde estamos ahora, que sea al revés. Entonces, esos criterios son los que al final deberían demandar si yo me incorporo y qué se me va a valorar. Porque si no, si hacemos la tabla rasa para todos, que es lo que se está haciendo, pues no. De hecho, cada vez hay más gente que en realidad se incorpora, pero sin pedir ayudas de incorporación. Porque bueno, me sale más rentable hacer probablemente otra actividad aparte de la agrícola ganadera y además en la PAC, de la que también estamos hablando, ya no interviene si te has incorporado con ayudas o no. Puedes pedir tus derechos, Reserva Nacional, y aparentemente se te dan o se te aumenta el valor de los que te ha cedido alguien solo por el hecho de que eres un nuevo o joven agricultor que hace su primera PAC, sin necesidad de haberte comprometido en incorporación, que como dice Julia, tiene sus 5 años, no desde que lo pide, si fuera entonces, sino desde que me resuelven o me certifican que ha acabado la explotación, que puede ser 2 años después de iniciar. Luego, desde que yo empiezo, puedo tener un compromiso como mínimo de 7 años de decir, y sigo aquí. Que ojo, que si me incorporo para eso, se supone que eso no debería ser una traba, ¿no? Pero al final, según cómo se desarrollan los acontecimientos, pues puede que al tercer año diga, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pero claro, ¿qué pasa entonces? ¿Renuncio, cambio, reduzco la explotación y entonces me vendrán, pues ahora queremos todas las ayudas que te hemos dado para algo que dijiste ibas a hacer y mantener y no lo has hecho? Todas esas trabas, que ya no se llaman administrativas o normativas, aparte de lo que estabais hablando de la simplificación, son las que llevan a más problemas. O sea, que al final no estamos hablando tanto de un problema de dinero que se da para la incorporación, sino ¿para qué me lo dan? ¿Qué tengo que cumplir? ¿En qué territorio estoy? ¿Qué condiciones administrativas hay que cumplir? Efectivamente, si ahora suben a 300.000, yo por desgracia me temo que más de uno solo leerá eso. No pensará si está a gusto en su pueblo o va a vivir allí o si le gusta la agricultura o la ganadería. Dice, no, bueno, pues en el paro tengo otra salida, está lo de mi familia, pues ahí sigo, sin mayor interés. Pero veo el titular y hasta 300.000 euros. Y ya está, venga, firmo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues bueno, hay que invertir o habrá que mantener. Ya, pero aquí habéis dicho que hasta 300.000 euros puedo tener. Digo, bueno, ahora viene la letra pequeña. Y eso es el problema, que a veces hay gente... Yo lo he visto en estos 20 y tantos años arriba, de que la primera pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿qué conseguiría que alcanzaré yo si me incorporo a nivel de ayudas? A partir de ahí le das la vuelta. Yo por lo menos se la daba, digo, no, por ahí no vamos a empezar. Primero dime tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres? ¿Realmente qué es lo que te gusta? ¿Por qué estás aquí preguntando por ayudas? Porque si no, ya hablaremos de dinero al final. Y efectivamente, como ellos dicen, en este sector no es como en otros. Yo puedo decir montar una tienda o un negocio, compro, alquilo una nave o un local y empiezo. Aquí, en el entorno que hay que vivir al aire libre o trabajar, o dependes o provienes de un patrimonio, ya vamos a decirlo así, o vamos, es casi insignificante las posibles incorporaciones a nivel general que pueden hacerse sin partir de esa situación. ¿Cuál sería, Lola, entonces la pregunta, o la pregunta correcta que se podría tener que hacer? Un joven que se quiera incorporar o alguien al que desde Europa se le considera joven, que ahora mismo es una persona que no haya cumplido los 40 años, que quiera, o bien, continuar con esa empresa familiar, porque al fin y al cabo son empresas en el medio rural, o aquel que quiera
entrar de nuevo, que eso es más complicado. ¿Qué preguntas o cuáles consideras que deberían hacerse? Es muy buena pregunta esa. Nosotros planteamos esa posibilidad de esa persona que no ha trabajado nunca o que incluso vive en la ciudad y quiere ser agricultor. Son casos mínimos, no sé si hay muchos. Yo planteándome esta pregunta, porque al final es ¿cómo puede ayudar la PAC a mejorar, ¿no?, el relevo generacional? Pues yo creo que un montón de personas que están cercanas a la jubilación, no sé si ellas mismas tendrían que hacerlo, pero con la ayuda del Estado, del Gobierno de Aragón, juntarlas con personas jóvenes dispuestas a eso, porque es que no se puede entrar al sector de otra manera, que les proporcionen alquileres bajos con acción a compra o con subvenciones por parte del Gobierno y con la maquinaria. Es que eso, la incorporación total es gigante. Entonces, eso, una tutorización, nos hemos imaginado, como decírselo, y está sucediendo. Hay gente que está buscando a esa persona joven que no tenía tantas tierras. La mayoría tenían, ¿no?, pero no muchas, y como ahora se necesita tener muchas para que el negocio sea rentable, pues eso, dejarles tus tierras y enseñarle lo que estás haciendo. Tú como agricultor o ganadero también tienes que pensar qué es lo que quieres para tu explotación, ¿no? Porque también nos ha tocado conocer casos de gente más joven que quiere adherirse a otro tipo de prácticas, a prácticas más regenerativas o ecológicas, y por venir las inversiones hechas o venir estar tutorizados o tener un padre o alguien encima que te esté guiando por ese camino, les cuesta más llevar a la finca a lo que les hubiera gustado, ¿no? También hay esa oposición, hay muchos problemas entre, bueno, trabajar con la familia es lo que tiene. Entonces, bueno, también hay que dar voz a esos jóvenes que quieren hacerlo de otra manera, dar apoyos, por supuesto, desde el Gobierno, desde Aragón Ecológico, desde todo eso, pero sobre todo intentando darles un pasito extra y con ayuda de estas personas que se van a jubilar, y muchísimas tienen un apego muy grande a su tierra o a su ganado y no quieren dejarlo del todo. Entonces, es una manera como de dejar ese legado poco a poco, enseñándoles lo que les gusta, y ver a una persona joven con ilusión cogiéndolo también tiene que ser muy gratificante. Una especie de programa Cultiva también, que bueno, que acaban de presentar ahora mismo también esta otra de las fases. Manuel, ¿tú qué preguntas te hiciste cuando te fuiste a incorporar? ¿Qué preguntas te hiciste cuando decidiste estudiar también agrónomos? ¿Cuándo has decidido continuar con ese doctorado y cuándo, bueno, pues todas las semanas te subes al tractor? Antes de hacer todo eso, ¿qué preguntas te hiciste o te hicieron también? La verdad es que es difícil de contestar porque no recuerdo un momento de yo realmente qué quiero hacer. Y yo creo que nos pasa un poco a todos los que hemos estado en el mundo rural. Desde pequeño vas viendo el tractor, los animales, te va gustando y vas cogiendo esa inercia. Dices, ¿qué quiero estudiar? Bueno, esto me gusta, hay cosas aparte que me pueden gustar, no lo sé, esto veo que si lo hago bien puedo llegar a vivir de ello, y te lanzas y empiezas a estudiar. Y la incorporación pues te surge, oye, ¿te quieres incorporar? Puedes empezar a hacerlo mientras estudias y luego ya pues con vista a largo plazo, pues a lo mejor cuando entres ya con más años, pues igual tienes ya algo un poco más estable y vas poco a poco haciéndolo. O sea, no fueron preguntas, sino un poco la propia situación te va lanzando. Y de cara al doctorado pues ha sido lo mismo. Vas viendo que cada vez el sector es más competitivo, hay que estar cada vez más preparado. Volviendo a hacer una recapitulación atrás, cuando hablaba con mi padre y me decía, Jolín, hace años trabajábamos por no sé cuántas pesetas. Y empiezas a hacer las cuentas y dices, pero eso no es nada. Y dice, y quedaba dinero. Y dices, si ahora eso te parece una minucia y estás moviendo cantidades más grandes, y dices, si no, no sale. Entonces, buscas una preparación cuanto más grande mejor. Hay que estar muy despierto, hay que razonar todo mucho, y yo creo que en eso la formación te ayuda. Y de cara a la incorporación, pues es lo mismo, pensar un poco qué quieres hacer, si te gusta realmente, sobre todo eso, si te gusta y si te ves haciéndolo, y si es así, pues seguir hacia adelante. Que las ayudas, antes les hemos pegado un pequeño palo a la administración con la burocracia, pero las ayudas a la instalación, desde mi punto de vista, son buenas, positivas, ayudan mucho con todos
los conocidos, amigos que lo han hecho a mi edad, están todos muy contentos. El problema es que es un sector muy intensivo en capital y, claro, es difícil sin tener una base meterte en él. Entonces, esa idea que estaba nombrando Lola con ese programa podría ser bastante positiva. Julia, perdona Manuel, a no ser que tú me digas lo contrario, que tú sí que te hiciste preguntas, vamos a plantear también que a lo mejor la pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ya tenemos más o menos claro cómo puede o qué pueden esperar, si es que esperáis algo, que queda claro que cada vez es menos, y a mí esto me está llamando la atención de la PAC, de la nueva PAC quiero decir, pero ¿qué tendríamos que hacer y yo creo que aquí iría muy enfocado a lo que pueden ser esas ayudas que llegan del segundo pilar para mejorar también la vida en el medio rural? Claro, ¿cómo convencemos o cómo le puede llegar la vocación, ya por utilizar también otro término, cómo puede llegar la vocación para ser agricultor o ganadero a alguien que viva en la Plaza de Navarra de Huesca o alguien que viva aquí en la Plaza Aragón? ¿Cómo pueden llegar nuevos jóvenes o cómo llegar nuevas personas al sector primario? Porque también es necesario. Primero, si tú te hiciste la pregunta, Julia, ¿tú te hiciste también la pregunta de por qué quiero ser ganadera? Yo nunca me he hecho la pregunta porque como siempre he estado dentro, o sea, yo no tengo ni mi primer recuerdo de montar en un tractor, ni mi primer recuerdo de ir a vacunar terneros, bueno, a ponerle la manga. Yo es algo como lo que he crecido. Lo que pasa en muchas familias de agricultores y ganaderos es que estamos tan acostumbrados a que esto sea parte de nuestra familia que nunca diferenciamos el trabajo de lo personal. Entonces, las preguntas fue también más por el hecho de, yo sabía que quería vivir en mi pueblo, a mí no me metas a vivir en Zaragoza, para un tiempo está bien, he estado tiempo fuera de casa, he aprendido mucho, pero yo donde quiero volver es a mi pueblo. Entonces fue también un poco por allí de a qué me puedo dedicar en mi pueblo. Yo estudié educación social, no tiene nada que ver con esto, pero mientras estudiaba hice la incorporación porque yo sabía que al final mi fin profesional y mi fin personal estaban en mi pueblo. Entonces fue más ligado a eso y ahora una vez dentro te pones y al final eso, es tu forma de vida y ya entras en la rueda y ya no sales. Claro, pero yo os pregunto a todos, hay un problema también que ha salido, el tema de la despoblación, los pueblos se van quedando sin gente, con la gente que hay. No se puede sostener, al menos tal como entendemos, la agricultura y la ganadería. Tienen que llegar nuevas personas al medio rural o planteamos también, que lo ha comentado también Manuel, la llegada de los fondos de inversión en lo que nosotros pues pongamos unos autobuses, gente que vive en Zaragoza, la llevamos a trabajar de 6 a 2, de 2 a 10 y no sé si de 10 a 6 de la mañana también todo llegaría. Claro, ¿cómo puede llegar esa gente joven? O no tan joven. ¿Cómo puede llegar la gente a ser agricultor y ganadero? Yo creo que tenemos que dar a conocer lo que es el sector a otra gente, pero tampoco tenemos que romantizarlo. Quiero decir, a mí esto de que pasen pajaritos por el pueblo y que todo es idílico y no suena nada cuando sales por la ventana y te vienes a relajar, yo dudo que gente que está aquí haciendo su jornada laboral intensiva durase en cualquier jornada laboral de siembra, de cosecha o en cualquier jornada laboral de mover vacas, de ir a la montaña cuando toca, de partos, de cargas de exportación. Son jornadas muy duras y que tenemos que dar a conocer porque son bonitos y a mí me parece un trabajo entretenidísimo, pero es un trabajo duro que tampoco hay que romantizar. Entonces, nos interesa que venga gente, nos interesa que nos conozcan, hacerlo atractivo y nos interesa que a la gente pues, se le ponga ese gusanillo de decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Entonces, es complicado también por lo que te digo, porque yo creo que estamos un poco distanciados en ese sentido de cuál es la realidad. Tú sabes a qué hora entras porque quieres entrar a las 8, pero yo duermo con las cámaras donde tenemos el lote de las vacas que van a parir en la mesilla y yo miro y si todo está bien me voy a dormir y si no llamo a mi padre le digo, espera, que hay una que quiere parir, pásate tú porque vive más cerca, a ver qué pasa y si no vamos y si no estiramos. Es un trabajo de 24 horas que eso a una persona asalariada tampoco se lo puedes exigir, es muy complicado. También lo que decía Carlos, la PAC está diseñada para que todos seamos iguales en Europa, pero ¿cómo vamos a ser todos iguales en Europa si no somos iguales ni en Aragón? Él es de la misma provincia que yo y es de una zona totalmente diferente. Yo soy considerada alta montaña, pero aún así no vivo no estoy en las zonas de Benasque, no estoy en las zonas de Formigal, no estoy en todas estas zonas y no estoy tampoco en las sierras de Teruel. Es que entonces es súper complicado buscar un punto
de unión en todos, que sí, todos somos agricultores y ganaderos. Hablabas de ese programa Cultiva, yo no sé si vos, bueno, ella no es agricultora, pero si te has inscrito para participar, yo participé el año pasado y me fui a una ganadería de León una semana. Y son ganaderos y tienen las vacas de la misma raza que yo. El manejo es totalmente diferente, no tienen nada que ver, aprendes muchísimo, hay cosas que dices, bueno, la diarrea de los terneros la tienen igual y hablas de qué se puede hacer para mejorar eso, pero a nivel de manejo son cosas diferentes y ellos son ganaderos de extensivos igual que yo. Pero su día a día es totalmente diferente y eso, claro, de cara a ponernos de acuerdo, pues es complicado, porque cada uno tiene sus necesidades y son igual de ciertas que otro de otro sitio. Claro, pero gente tiene que llegar, Carlos, porque con lo que hay no se llega, no se alcanza. Ha comentado Lola el tema del mensaje. Muchas veces el mensaje que se lanza del sector primario, lo comentabas tú, ese realismo, que es verdad que bueno, bucólico, pastoril, pero bueno, que las vacas malparen también, Claro. también, y que llega el granizo. Pero habría que lanzar a lo mejor un mensaje, y esto ya me meto en una labor de comunicador, habría que lanzar un mensaje realista, pero no un mensaje siempre negativo, porque a lo mejor si estamos hablando siempre de un mensaje negativo No, claro. desde el sector, claro, A mí me encanta y me lo paso muy bien trabajando, Claro. que eso todo el mundo no lo puede decir. claro, la gente dirá, el que sea de esto dirá, pero bueno, me acabo de meter esto por 300.000 euros que me den, pero claro, si tengo el lobo, tengo el oso, tengo el granizo, tengo el mildiu, tengo el fuego bacteriano, tengo tal. Es complicado. Y luego sacaré otro tema también en otra de las jornadas que me llamó la atención. Hablamos de esas salidas profesionales. Aquí también, en otro de los foros, hablamos de salidas profesionales dentro del sector agrario. Hablamos con ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, veterinarios, forestales, bueno, con muchos sectores que podían llegar a incorporarse. Y salió el tema que comentaba también Lola, el tema bueno, pues necesito una vivienda, necesito unos servicios, necesito poder establecerme, necesito una estabilidad. Carlos, aparte de todo eso, es que lo que estábamos diciendo es que con lo que hay no se llega. No se llega a la agricultura y ganadería tal como hoy la conocemos. ¿Qué se puede plantear o qué mensaje se puede lanzar y qué se puede hacer? A ver, yo siempre he tenido claro en mi filosofía de vida que si de algo no sé, no hablo. Pero si de algo es lo mío y lo sé, lo tengo que decir en cualquier momento. Quiero decir, no hay nada que esconder. Tenemos que ser realistas y claros. Una cosa es la agricultura y otra cosa son los agricultores. Una cosa es la necesidad de alimentarnos todos y de producir alimentos y otra cosa es quién lo puede hacer eso. Lo ha sacado de rondonante, supongo que era una pseudo provocación para al final habláramos de eso, que más nombrar los fondos de inversión. Bueno, lo podemos llamar así, lo podemos llamar estas empresas de servicios. Claro, ellos están perfectamente preparados mejor que nadie para proporcionar alimentos si es lo que la sociedad quiere. A nivel, lo que tú dices, llevo una empresa, maneja miles de hectáreas, otra, en fin, entre 5 o 6 empresas pueden manejar Aragón, por lo menos a nivel de lo que es la explotación extensiva, en secano, en herbáceos, ¿vale? Y proporcionar los alimentos que hace falta. Pero es que, claro, yo siempre he pensado mucho más allá y repito, proveniendo de donde provengo, de una zona ya extremadamente desfavorecida, no, perdón, vamos a ser claros, despoblada absolutamente en la montaña, en el Pirineo. ¿Y qué ocurre allí? Ellos no van a producir alimentos para alimentar ni a su propia comarca, básicamente. Aun habiendo ganadería, bueno, a ganadería aún pueden proporcionar carne un poco más fuera de la comarca, ¿vale? Pero nada más. Entonces, ¿pero qué hay? Es que, claro, hay una faceta mucho más importante de los agricultores y ganaderos que no es la agricultura y la ganadería o la proporción de alimentos, sino es el mantenimiento de ese entorno, del medio rural donde están, pero si es que eso tiene que estar por delante o por lo menos a la vez que el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy y decido quedarme en el entorno ese y me explicas tu proyecto, por qué te quieres quedar, lo que vas a hacer y cuál es tu explotación, vamos a mirar pues eso, todos los factores esos. No el decir si según los parámetros de los márgenes brutos o netos de tu explotación alcanzas o no un ratio establecido, una renta de referencia y luego cumples el no pasarte por arriba y por abajo. No, ya sé que lo que pido o lo que yo siempre he pensado es un poco también utópico, pero una incorporación que me viene es para analizarla una por una. Y me da igual realmente si te incorporas con 400 ovejas, con 200 o con 7.000. Es que según dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo es esa explotación, es la que tendrá que llegar a esos 100.000, 300.000 euros o lo que haga falta. Pero por eso, no porque tengamos esa línea marcada de alcanzar unos criterios, de mantenerme unos años o no. A mí alguien que se incorpora en según qué sitios dices, pero ¿en serio ha decidido hacer eso y allí?
eso no se paga, da igual lo que le demos. Es que nunca le reportaremos lo que nos va a reportar a nosotros de mantener probablemente abiertos según qué pueblos o zonas. Y ahí es donde hay que llegar. Es que a lo mejor esa formaría parte también de la ecuación en el mensaje. Agricultores y ganaderos, tal como los entendemos ahora, tienen que vivir en los pueblos. Para que no aumente la despoblación, tiene que haber agricultores y ganaderos que vivan en ellos, pero el mensaje que a lo mejor aportamos en esta ecuación es que a la sociedad en general le estamos diciendo no. Para que nos alimentemos, tiene que haber agricultores y ganaderos en los pueblos. No, igual, Lola, el mensaje no es ese y es el que hay que reconducir. El decir, bueno, vamos a dar esa calidad de vida en el medio rural, vamos a hacer que la gente no se vaya, que la gente se quede, pero rompamos ese mensaje y esto de que no, es que para alimentarnos tiene que haber gente viviendo en Torres del Obispo o tiene que haber gente viviendo en Betusa. No es necesario, es importante, pero no es necesario para que yo, que vivo en una zona determinada de Zaragoza, me pueda alimentar. No, yo soy una romántica, no del campo, o sea, no del campo, no de todas esas cosas que ha nombrado Julia, que es verdad que pues el pueblo huele cuando están echando purín y viendo el cierzo correr, vale. Pero yo lo que me he encontrado en Tauste, que bueno, nací ahí y he vuelto porque me gustaba, es esa comunidad. Yo puedo vender el pueblo, vamos, a cualquier persona, porque es que... Cuida, Lola, que aquí estamos dos de Castilliscar, ¿eh? O sea, que cuidado Ah, si los de Tauste, que estamos dos de Castilliscar. Pues eso, que es que no, que se está muy bien. Quienes hemos vivido, la mayoría de las personas nos quedamos y tenemos un grupo de amigos gigante que nos hemos quedado porque es verdad que también te retroalimentas, ¿no? Porque a mí lo de saludar por la calle a la gente me gusta, porque a nivel de salud mental creo que es mejor, que la gente cada vez más se va a ir a los pueblos porque somos muy felices y sienta muy bien la comunidad y tener las cosas cerca, pero ahí tiene que venir con todo. Claro, yo vivo en un pueblo de 7.000 personas, que tenemos centro de salud, colegio, instituto, varios supermercados. Tienes de todo, no necesitas salir si no quieres. Yo he venido en bus, que me trae hasta aquí, o sea, y con un precio muy razonable. Entonces, pues necesitamos conexiones a las zonas rurales, con autobuses, con trenes, con lo que haga falta, pero las personas tienen que poder venir al hospital si lo necesitan. Eso es esencial. Necesitamos poder comer de ahí y a mí estoy obsesionada con comer los productos que hacemos en Tauste, porque hay gente que se alimenta de ellos fuera de Tauste y yo no estoy disfrutando de ellos. Porque tenemos huerto, porque esas cosas también son así, como mejor desde que vivo en Tauste, o sea, tengo más tiempo para hacer deporte, todas esas cosas, ¿no? Y luego quería decir una cosa sobre la PAC, que nos preocupa mucho desde todos los sectores. Esto es un punto en común que veo entre lo más agrícola, ganadero y lo ambiental, que es que la PAC sea para los agricultores. El tema de los fondos de inversión lo podemos ver con otros ejemplos en ganadería de que se puede funcionar, que haya integradoras, ¿no? O empresas más grandes que sí que aceptan los criterios que usan, esos mínimos, pero ¿es eso lo que queremos? O sea, aquí sí que coincidimos en que preferimos a los agricultores pequeños, que un agricultor no tendría por qué... O sea, ¿por qué es más rentable para esa persona, empresa grande, que para el agricultor? Ahí hay algún problema. ¿Por qué esa persona como individuo no puede adquirir esas cosas que la empresa sí, ¿no? Porque ¿qué trabas tiene administrativas? Eso se pueden permitir una persona que se dedique exclusivamente a los papeles, el agricultor no. Pero y vamos a priorizar a quien hace eso. Eso nos parece súper importante, y que los criterios sean flexibles, lo que decía Carlos o el señor Calvo, no sé cómo... Carlos, hemos quedado por de eso. Y eso, que sea... que intente apoyar al agricultor, que al final es eso, el que vertebra el territorio, el que se queda en el pueblo y el que hace que yo vuelva al pueblo y esté aquí diciendo lo que estoy diciendo. Por reconducir de nuevo, a volver a hablar en parte de la política agrícola común, y por ir concretando, enseguida vamos a marcharnos al boletín informativo, enseguida va a hacerles compañía Javier de Sola, pero yo quiero preguntar también, volviendo a la PAC,
y porque se ha hablado de ello, de esa eliminación del segundo pilar de la PAC, ¿os genera un problema? ¿Os asusta? ¿Os genera miedo, inquietud el que pueda desaparecer el segundo pilar de la PAC tal como lo conocemos ahora, Manuel? Yo creo que no, porque yo también vuelvo mucho a lo que hemos empezado. Yo creo que el rentable tiene que ser el sector. Entonces, todas las ayudas son buenas, perdón, pero tiene que ser el sector el que sea capaz de sustentar que nosotros estemos ahí. Entonces, ¿por qué cada vez los tractores, las sembradoras o las cosechadoras es cada vez más grande? Pues porque cada vez los márgenes son más pequeños y hace falta bastante más volumen. Todas las ayudas de la PAC, que se modifiquen o no, puede hacer que estemos más agricultores o menos, pues no lo sé hasta qué punto puede ayudar. Yo no tengo mucho miedo a esas cosas. Luego también lo que hablábamos del mundo rural, claro, vivir en el mundo rural está muy bien, pero la gente es la que tiene que querer ir ahí. Con las ayudas a la incorporación, pues claro, también cuando inviertes fondos, recursos para que la gente vaya ahí, pues tampoco sé, como decía el director de producción agraria, hasta qué punto asegura que luego cuando acaban los compromisos o eso, no se va. Entonces, yo creo que tiene en esto bastante más que decir el señor Calvo que nosotros. Bueno, Carlos, que hemos quedado que somos, hoy Sí, somos mejor, todos mejor. prácticamente de la misma edad, aunque ya no estemos en edad de incorporación, pero bueno, somos prácticamente de la misma edad. También por ir concluyendo, luego le preguntaremos a Carlos, ¿hay inquietud porque pueda desaparecer el segundo pilar? Yo personalmente en eso coincido con Manuel, que ojalá todo fuera rentable y fuéramos un negocio que el año que ganásemos dinero fuese bien y el año que perdiésemos pues nos fuese mal. Pero yo sí que tengo bastante incertidumbre con que esto vaya a desaparecer, por lo que decía, porque yo la PAC la veo un pilar que hace también que el año que no sea rentable, la producción que nosotros hacemos, que al final de allí va a comer gente, nos da igual que sea de aquí o de fuera, que se pueda seguir haciendo a unos precios que la gente pueda comprarlos. Lola, te devuelvo la pregunta. ¿Hay miedo, existe inquietud a que desaparezca ese segundo pilar? Hombre, el segundo pilar es el que más se enfoca en lo rural, ¿no? En intentar mejorar esos servicios o esa situación paralela a ese trabajo agrícola. Entonces, sí que nos interesa que siga habiendo. Lo principal es que si se quitase a nivel europeo, el Gobierno de Aragón siguiera apostando por eso, por mejorar infraestructuras en las zonas rurales, servicios públicos y todo lo que se nos escuche y se pida. Pues nos lo van a contar enseguida. Ahora sí, nos tenemos que ir al boletín informativo de las 9 de la mañana. Se quedan en este día festivo junto con Javier de Sola. Nosotros vamos a seguir hablando de este y de otros muchos temas en nuestros podcasts, en el canal de podcast de Aragón Radio. Y ahora sí, en esto que podíamos llamar la versión del director, la versión un poco más larga de esta jornada, de este monográfico, lo que pasa en el campo, recogemos también la pregunta que nos ha dejado Lola. A ver, hasta donde nos pueda contar, evidentemente. Sí, sí, ya digo que lo que sé, entiendo que es contable porque no hay ninguna información oculta en ningún lado y, de hecho, yo compruebo cada día que hay más gente que no está en la administración, organizaciones, como lo queramos llamar, que a veces tiene información más de última hora o directa que nosotros. Pero yo sí que quiero dejar claro que en lo que estamos hablando del segundo pilar, vamos a llamarlo desarrollo rural, para mí es el gran problema que hay o que puede haber. No tanto porque exista como pilar, sino como tal desarrollo rural. Que es decir, desarrollo rural, efectivamente, estamos hablando aquí de unas dudas de qué cofinanciación va a haber. Hablamos del problema de y los regadíos, lo que he dicho antes de las ayudas líder, incorporación, modernización, agroambientales, todas esas ayudas que son las que siempre han sido claramente dedicadas al agricultor. En principio, he nombrado unas, las zonas con limitaciones naturales, la antigua ICB, la ayuda al agricultor a título principal. Todas esas son de desarrollo rural y esas son las que están más en el aire. Que vuelvo a lo mismo, que la Comisión nos ha puesto una pequeña trampa y como diciendo que nadie está eliminando pilares ni dejando de eliminar, que ahí tenéis el dinero y que si de verdad hay interés en el desarrollo rural por parte de los Estados miembros, ya aplicarán todo el dinero que hemos destinado, en este caso, bueno, España para los 7 años, más o menos, pueden ser, redondeando, unos 80.000 millones. De ellos ya se ha quedado claro que 37.000 millones y pico son obligatoriamente agricultura. Del resto, que no lo son, dices,
como si quiere poner 50.000 millones al gobierno de España más todos a agricultura. Luego está lo de cohesión, están los fondos Next Generation, tema de comunicaciones, sanidad, desigualdad, migración, todos esos dicen, bueno, también ahí dábamos y queremos seguir dando ayudas, con lo cual, vale, pues bien, pero la alimentación, volviendo a lo mismo, sigue siendo lo prioritario, el medio rural, que como aquí bien decíamos, el medio rural no es solo una producción de alimentos, porque antes se ha hablado de esa importancia de mantener ese territorio, pero claro, el medio ambiente, que poco hemos hablado aquí hoy, realmente, no el sostenerlo, pero sí el conocerlo, en realidad, ¿quién lo hace? Si uno es un agricultor, incluso sobre todo un ganadero, quien sabe lo que está pasando fuera del casco urbano del pueblo, me da igual sea de 7.000 que de 70 habitantes, ¿quién es el que da vueltas por allí? ¿Quién es el que, si hay un riesgo de algo, actuará primero? ¿Quién puede prevenir más los incendios que ellos? Es que esa labor, vuelvo a lo mismo, no tiene precio. Y eso es desarrollo rural. Que exista esa empatía, Sí. Carlos, que exista esa empatía con el medio rural y que no la veamos solo, no se refleje solo, bueno, pues cuando necesitamos alimentos. Pues mira qué bien, los agricultores nos dan alimentos. No, todo lo que estás también, todo lo que se está comentando, que para que una zona geográfica pueda seguir siendo tal y como la entendemos, incluso mejorarlas, hace falta precisamente todo esto. Tiene que haber gente que viva en los pueblos, que viva en las zonas rurales, para que todo se pueda mantener tal y como lo queremos. A ver, si luego hacemos también ese ejercicio de empatía. A todo esto hay que dotarle de servicios. Claro. Hay que dotar de servicios porque, bueno, un joven de 24 o 25 años le va a apetecer también irse un día al cine, le va a apetecer irse a tomar algo con los amigos, o le va a apetecer simplemente, en este caso, y comentabas, Carlos, ese personal de servicios que se puede estar haciendo ya a lo mejor con el tema de los pastores, con las escuelas de pastores que van existiendo. La que tenemos aquí en San Juan de Plan, la escuela de la Estiva, pero también decir, no, es que a ver, yo me quiero ir un mes de vacaciones, como se van mis amigos. Y ahora ustedes, si están en YouTube, lo van a poder ver. En el podcast no van a poder ver las caras, pero he hablado de un mes de vacaciones y Manuel y Julia han hecho, madre mía, ¿qué es eso de un mes de vacaciones? Esto pasa, Manuel. Sí. Si te quieres ir un mes de vacaciones, yo creo que por más que te pongan las facilidades que te pongan, vete a otro sector que no sea el agropecuario porque no estás en el lugar correcto. Habrá casos, pero yo creo que es muy difícil. Julia, incluso el lenguaje corporal de Julia ha cruzado los brazos, ha dicho, en vez de vacaciones, ¿dónde vamos? Pero incluso también, antes hablaba Carlos de que dentro de esta estrategia hay como un servicio que se te va a poner para que tú te pases una semana y viene alguien. ¿Ese alguien habrá una bolsa que se consigue o tenemos que conseguirlo nosotros? Porque bueno, son de esos detalles. Habla de esos detalles que nos han dicho, claro. Pero que a ver cómo van. Claro, yo tengo la suerte de que tengo a mi hermana que está aquí en la explotación, tengo a mis padres en la explotación y nos podemos turnar y entonces de vacaciones vamos. Más de una semana impensable. Y a turnos, quiero decir. Y el teléfono todo el rato conectado porque al final es eso. Trabajamos en este sector y también sabemos que esto es así. Lo ha dicho bastante claro Manuel, yo creo que si la prioridad de alguien es estar un mes de vacaciones, este no es su sector. Claro, nosotros en De Puertas del Campo, y lo decimos siempre también en todos los programas, nos gusta contarle cosas a la gente que es del campo, pero también a la que no es del campo explicarle lo que pasa en el campo. Y ahora, seguro que si alguien nos está escuchando, que no es agricultor, no es ganadero, pero es autónomo, estará diciendo... Y también es un poco lo mismo. Pues esto me suena, esto me suena. Votos también en el sector primario con ese condicionante, que sí que los autónomos, evidentemente, dependiendo del sector, tendrán otros factores, pero otros dependéis del tiempo, dependéis de la lluvia, dependéis de que entre una enfermedad, que no entre una enfermedad. Esto hace que sea todavía más complicado. Y os quiero preguntar antes, Manuel, Julia, Lola también, en Tauste, de tu cuadrilla de amigos en Pertusa, ¿cuántos se están dedicando ahora al sector primario? En Pertusa, jóvenes estamos pocos y... ¿Qué es pocos? De mi edad estamos 2. ¿Pocos? Exactamente de mi edad. ¿Pocos? Y luego unos años arriba abajo, pues bueno, un número tampoco mucho más grande que 2. Y sí que la gente se suele dedicar a eso, los que viven en el pueblo. La gente que veranea en el pueblo, la agricultura no les toca mucho. Julia.
En Torres del Obispo somos 150 personas más o menos, jóvenes estaremos pocos también. Tu hermana y tú. Mi hermana y yo somos una parte importante, un porcentaje alto, que nos dedicamos a esto. Luego sí que hay más gente que se dedica a otras cosas o que está en oficina o en temas administrativos, pero también son ligados al sector primario. Al final nosotros trabajamos en un sector que la parte administrativa es muy importante y hay empresas más grandes, hay integradoras, hay empresas de transporte, que son otros sectores, pero están todos ligados al sector primario. Entonces trabaja en oficina en logística, pero es logística que tiene que ver con esto, trabajan en talleres que tienen que ver con maquinaria agrícola. Quiero decir que al final, aunque no te subas a un tractor o no tengas una granja, el sector y la gente joven que se queda, la mayoría tienen relación con el sector primario, directa o indirectamente. Lola. Sí, mi caso es bastante diferente. Somos 7.000. En mi quinta nos hemos quedado unos 40, 50 personas, de los cuales creo que ninguno está trabajando directamente en la agricultura. Pero de un año más hay como 3 y hay muchísimos de 18, que a mí eso me hace mucha ilusión, porque, bueno, eso, hay una edad ahora que mi edad alrededor es un poco más desierta, pero, por ejemplo, de la quinta de mi pareja, pues igual son 10 los que se dedican directamente a la agricultura y ganadería. O sea, que sí que... Pero esto es otra cosa que tenemos que reivindicar desde los pueblos, que no hay que trabajar solo en agricultura y ganadería, que los pueblos son más cosas y que personas que quieran trabajar de otras cosas en los pueblos también tienen que... Hoy estamos hablando de la PAC, pero también tiene que haber gente en los pueblos que haga otras cosas. Pero bueno, entraría también esos fondos de desarrollo rural y Polla, el que hay otras profesiones, evidentemente. Quiero decir, si a la agricultura y a la ganadería le va bien, al agricultor y al ganadero le va bien, al que tenga la peluquería en Tauste o al que tenga el bar en Tauste le irá bien. Y voy a que en otra de las jornadas, en este caso, que organizábamos, que íbamos por distintas localidades aragonesas, uno de los invitados, una localidad grande, era Daroca, o sea, una localidad ya importante. Yo creo que comentó, bueno, pues cuando acabemos el programa me tengo que ir corriendo, lo dijo en antena, me tengo que ir corriendo porque voy a ir a recoger a mis hijos que están entrenando a pádel. Todo quedó ahí como algo normal. Y cuando nosotros volvemos a la redacción, alguien nos pregunta y dice, oye, ¿has dicho a pádel? Sí, pero ¿juegan al pádel en Daroca? Y digo, pues no lo sé, si juegan al pádel en Daroca supongo que sí lo habrá dicho. Y voy al tema de los servicios. A la agricultura y a la ganadería Lola le va bien y entonces a todas las personas porque evidentemente en la zona rural la empresa agraria es la predominante, si le va bien, alguien dice, bueno, pues yo abro una peluquería, bueno, pues yo abro una cafetería, bueno, pues yo monto esto de fisioterapia, yo monto una clínica. Eso es importante y ahí, volviendo también a la política agrícola común, esa llegada de ayudas también para el desarrollo rural. Exacto, sí. Me cercioro en que es muy importante que haya servicios y que la visión, el objetivo del segundo pilar, exista o no en la próxima PAC, tiene que estar y que las personas tienen que poder desarrollarse sin grandes limitaciones, y esto es un tema muy grande porque hay pueblos y pueblos. O sea, yo he dicho que el mío de 7.000 se sostiene muy bien, pero los pueblos más pequeños tienen muchos más problemas. Hay que ver cómo se soluciona eso, pero por supuesto ahí tiene que haber mucho apoyo económico, que no se olvide eso, y que la gente se tiene que poder formar y poder crear sus negocios diferentes que luego sostengan, que hagan el masaje ese tractorista que tiene la espalda machacada porque lleva todo el día sembrando. Sí. Claro, Carlos, y es otro de los mensajes que vamos a transmitir, que no todo el mundo que viva en un pueblo tenga que dedicarse a la agricultura y a la ganadería, que todo forma parte de ese desarrollo rural. Por supuesto, eso lo he dicho antes, pero yo creo que el mensaje para toda la sociedad en general que hay que lanzar es que efectivamente el agricultor y el ganadero, pues va lo mismo, no es como otros negocios, actividades, trabajos que dices, y si no me va bien, cierro y abro otra cosa o trabajo en otra cosa. Incluso puedo cambiar de ciudad, incluso puedo cambiar de país. Es que esto no está. Tú has nacido donde has nacido y tienes la posibilidad donde la tienes y o es allí o no es en ningún sitio.
Y esa posibilidad que tienen el resto de sectores, creo yo, económicos, no solo aquí, no existe en este sector. No es decir, aquí no me ha ido bien, me voy de Pertusa y me voy a Monzón o me voy a Madrid, a los alrededores, a montar ahí mi explotación. Me llevo tranquilamente las tierras, el ganado a lo mejor es más fácil y lo hago. Eso es imposible. Entonces, donde estás, estás. Y el que está donde está, repito, es básico. Y claro que en el municipio, claro, no es lo mismo municipio como estamos hablando que tú estás en uno de 7.000, yo vivía en uno de 70, ¿vale? Censados 100, pero estábamos 70 allí. ¿Y qué pasa? ¿Ahí se vivía de más cosas? Sí, bueno, está el turismo, efectivamente, está el tema medioambiental, quiero decir, que al fin y al cabo, donde hay, pues ya sabemos, parques nacionales o temas forestales, pues siempre hay brigadas, posibilidades de otros trabajos, vale, eso era una ventaja que se tenía allí. Pero al final, si en esos municipios, en esos pueblos pequeños o grandes que sean, el tejido que va a mantener todo, yo creo que el primero sigue siendo el agrícola ganadero, que luego tienen que acudir otras cuestiones y efectivamente esos servicios. Tú has hablado de la Escuela de Pastores San Juan de Plan. San Juan de Plan es un sitio donde ya, bueno, tiene su aquel, estar allí y vivir allí. Por no hablar de Gistaín, que está un poco más arriba, un poco más, pero que ya está a 1.500 metros. Ojo, entonces allí, es que solo el hecho de llegar allí, y sigue habiendo escuelas y sigue habiendo centros sanitarios. ¿Pero por qué? Pues porque hay una ganadería que mantiene. Ha acudido mucha gente de cualquier otro estrato de la sociedad, me refiero a actividad económica. Pero al final, el nexo de unión de todo o el hilo que hace que mantenga esa vida en este tipo de pueblos, sobre todo, repito, más pequeños, está claro que es el agrícola ganadero. Y si no, no lo hay. Y repito, ellos además salen todos los días de lo que es el casco urbano del pueblo y eso es lo que también importa mucho. Julia. Vuelvo a lo que estaba hablando antes. En mi entorno la mayoría de la gente está ligada a la agricultura y la ganadería, pero claro, yo hablo de mi pueblo de 150 personas. Torres del Obispo pertenece al municipio de Graus, que ahí ya son 3.000 y ahí están la mayoría de servicios y los que no están los reivindicamos para que puedan estar. Que, claro, hay una diferencia increíble de un pueblo de 7.000 a un pueblo de 150 o a un pueblo de 3.000. O sea, nosotros al colegio hemos ido siempre a Graus, el centro de salud sanitario está en Graus, las actividades deportivas están en Graus, luego están las comarcas, que a nivel de comarcas pues se va funcionando para que esos servicios que no pueden tener en un pueblo de 3.000, pues que las comarcas lo puedan dar desde la misma institución, pues en los mismos pueblos o en los mismos municipios. Y cada vez se está luchando más por eso. Antes lo comentábamos con Manuel, él decía, claro, hay que reivindicar también el tema de las comunicaciones, de las carreteras. Yo vivo en un lugar privilegiado que nos pasa la Nacional por la puerta del pueblo, pero no es, o sea, no es un caso que no es lo normal y somos un poco la excepción. Vivimos pegados a un coche, tenemos que ser muy responsables con todo eso, nos movemos y nosotros con 18 años, me atrevo a decir que los que estamos en el pueblo, no se nos plantea otra cosa que no es tener el carné, porque a los 16 ya teníamos el de moto. Entonces, mi madre siempre lo decía, dice, yo estoy en la oficina y a la vez soy taxista, porque una tiene baloncesto, la dejas ahí, otra va a la actividad de inglés, otra Lo que tal. decía del pádel, que también se tiene la mala costumbre de hacer deporte en los pueblos y a lo mejor muchas veces no lo Claro. vemos en la ciudad y decimos, pero a jugar al pádel, ¿qué es esto? Claro, ¿no? Al tractor. La verdad es que los servicios que hay ahora mismo son muchos, a nivel comarcal, a nivel de municipio, y tiene que haber más. Hay cine en Graus, hay teatro, hay el cine, si no hay 7 personas no reproducen la película. A veces tienes que ir fuera a buscar, a decir, oye, mira, a esos dos que pasan por ahí, convéncelos de que el domingo por la tarde es buena idea ir al cine para que así la pongan. Pero eso se tiene que seguir haciendo. Sí, sí, lo has dejado aquí, Graus, París y Londres. Hay cine, Hombre, hay esto, más o menos. chiretas también, y bien buenas, las chiretas Hombre. de Graus. A lo que te está diciendo Julia, también Manuel, tú comentabas el tema de las comunicaciones. Claro, comunicaciones por tierra, mar, y bueno, mar no, pero por tierra, mar y aire, porque claro, también es importante, vamos a hacer que los jóvenes se queden, vamos a hacer que la gente venga, vamos a cumplir con lo que nos pide la PAC. Vamos a trabajar con la inteligencia artificial, pero, ay madre, no tengo conexión a Internet, depende de dónde esté. Y claro, y también para un joven, que ahora, bueno, pues todos nos gusta estar pegados Para a el teletrabajo, que es también una ventana Claro. que a pueblos pequeños de menos de 300 habitantes hay gente que ha venido a teletrabajar, pero claro, necesitan una conexión que les funcione. Ahora mismo en Torres del Obispo igual hay 7 personas teletrabajando y tenemos un WhatsApp del pueblo y cuando se va a Internet son los primeros que... Oye, que no va a Internet. A mí tampoco. Venga, pues ahora ves a reiniciar el router, está no sé dónde y entonces es el que va a todo el pueblo. Que al final esa conexión la tenemos
pero nos queda por avanzar. Claro, es teletrabajar y aparte, bueno, pues cumplir con las exigencias que cualquier autónomo tiene. Nos piden desde todas las administraciones que cumplamos, y yo veo que es lógico, que haya que cumplir con una serie de requisitos, pero claro, me tienes que facilitar la posibilidad de que mi conexión me permita el poder hacerlo. Aparte de luego por temas de ocio también y por temas de teletrabajo. Pero Manuel, por el mero hecho de poder enviar una documentación cuando se me solicita. A mí directamente... No hay internet en Pertusa. No, internet hay, pero hablando de las carreteras me parece una vergüenza. ¿Cómo están las carreteras? Vamos, si se habla y se pone mucho en boca de todos, de sí, la vertebración del territorio y demás, y luego te encuentras unas carreteras que cuando te cruzas con un camión tienes que parar. Con el coche vas todo el rato en baches. Este verano, sin ir más lejos, se me rompió un remolque por un bache de la carretera y tiró toda la cebada por la carretera. Entonces yo creo que habría que un poco... Claro, el mundo rural sí, está muy bien y que la gente iba a los pueblos, pero si no les das a la gente la posibilidad de ir a los pueblos, o le das una posibilidad mala, o van a estar rompiendo ruedas o con riesgo por la carretera porque no hay arcenes, no hay de nada, no hay líneas, pues yo lo veo un poco que sería un pilar que habría que empezar a tocar ya. Claro. Carlos, usted lo ha comentado, tú lo has comentado y has querido señalar el que no es lo mismo un agricultor que un ganadero, no es un agricultor de Huesca, de Teruel, de Zaragoza, que de Zamora, que de León, y Julia también lo ha comentado con esa experiencia que tiene en el programa, con ese programa Cultiva, pero ahora con lo que está contando Manuel, bueno, pues también el tratar de tener esa empatía con esos problemas, esos pequeños problemas, esas pequeñas situaciones, que en este caso no son tan pequeñas, pero que dificultan también el poder establecerse en un pueblo para vivir. Esa empatía también, el comprender que a un agricultor o a un ganadero, una persona que vive en un pueblo, a ver, que granice le preocupa y mucho, que haya casos de dermatosis le preocupa y mucho, pero también hay otros pequeños detalles que condicionan y que les preocupan, como cuando nosotros estamos por aquí y decimos, me cachis en la mar, joder, han cortado el tranvía, vaya, han cortado el tranvía, esto es una vergüenza. Y esperamos 10 minutos y a lo mejor con todo el cereal tirado por la carretera pues estamos 4 o 5 horas ahí parados. Esa empatía también necesaria, Carlos. Sí, desde luego. Lo que ocurre es que es verdad que a veces tenemos unos tópicos o unas leyendas así generadas, a lo mejor me estoy equivocando en algún sitio, pero en general parece que se habla cuanto más lejos estabas de Zaragoza o en el caso de Aragón o en el caso del Pirineo, la pérdida de decir estás en Gistaín, que he dicho y demás, y sin embargo probablemente ahí tenemos menos problemas de comunicación que en Pertusa por lo que estoy oyendo y no hay problemas de carreteras, puede haber curvas, eso sí, pero en general las comunicaciones están mejor y yo estoy descubriendo, lo reconozco, zonas de la provincia de Zaragoza, ya no hablemos de la provincia de Teruel donde dices, claro, puede que esté más cerca, vuelvo a decir, de una capital o de Zaragoza o incluso de Teruel. Y, sin embargo, noto una zona más, un aislamiento mayor, un desfavorecimiento mayor que allá arriba, que en zonas de montaña. Nuestra comarca es de, bueno, no estoy hablando como si fuera yo en la que estaba son 2.000 kilómetros cuadrados y 7.000 habitantes, que eso no es nada. Eso no es, bueno, eso está usted. Tauste es igual que toda la comarca del Sobrarbe de 2.000 kilómetros cuadrados y, sin embargo, solo hay esos 7.000 habitantes. Y, sin embargo, no hay esa queja de comunicaciones, servicios. ¿Por qué? Evidentemente porque es una zona turística que ha atraído, con lo cual, lo que decimos, otros sectores tienen que. Pero si algo concluyo yo de lo que estamos hablando aquí hoy es que, para mí, la conclusión sería muy clara. La Unión Europea, evidentemente, tiene que poner el dinero, tiene que poner todo lo que está diciendo y más. Ya no hablo de límites por explotación, sino en general, desarrollo rural. Segundo, la Administración tiene que normalizar eso correctamente, porque todo lo que hemos hablado aquí, en su mayoría, no es tanto de política agraria y desarrollo rural, sino que hemos bajado, no en exceso, al revés, es lo que había que hacer a nivel, eso, de municipio, de mi tipo de explotación, de donde estoy, de mis problemas o ventajas que tengo. Y eso es lo que viene a dar la razón de que podremos poner millones, muchos millones en el desarrollo rural o para la incorporación o la modernización. Y podremos hacer una normativa que queramos que valga para todos, pero que, repito, no lo conseguiremos. Estamos viendo que al final ni siquiera aquí hay alguna similitud, pero hay muchas diferencias. Y yo que, quieras que no, pues sí, de toda la vida en el departamento he conocido en casi todo Aragón tipos de explotaciones, problemas de municipios, problemas agrarios y ganaderos. Entonces dices, al final no queda más remedio que bajar a ese nivel. Y si no bajamos a ese nivel, insisto lo mismo, no lo haremos bien.
estableceremos criterios generales y que algunos, afortunadamente, en el dietario de ayudas dirán, mira, esta y esta me valen, por aquí voy bien, punto, lo hago y me adapto a ellas. Y volveremos a lo mismo. No adaptará la Comisión ni la Administración la normativa a cómo está el sector lo que necesita. Y el sector continuamente se está adaptando a lo que le marca una normativa. Y eso es lo que siempre me ha parecido el error. Y por ir concluyendo, para hacer una ronda de reflexión también final y ateniéndonos también a lo que ha comentado Carlos, a lo mejor la reflexión, y me estoy equivocando, y te voy a preguntar también a ti primero, Lola, hablamos de una política agraria común, o la política agrícola común, y pensamos que es una política para agricultores y ganaderos, pero cuando pensamos a lo mejor en una política de migración, cuando pensamos en unas políticas europeas de salud, cuando pensamos en unas políticas europeas de defensa, pensamos en personas y a lo mejor aquí se nos está olvidando eso que está comentando Carlos, que hemos bajado hasta el municipio y Lola, habría que bajar y habría que pensar en las personas, incluso en las personas que viven a ese municipio. A lo mejor esto sí que es utópico, es bucólico y pastoril, pero sí que pensar que esa política se haga pensando en esa persona, esa determinada persona que vive en Pertusa, que vive en Torres del Obispo, que vive en Tauste, que vive en Castiliscar y que vive en el medio rural. Y eso podría ser lo que realmente le podrían pedir los jóvenes o la gente que vive en el medio rural a las políticas europeas. Sí, puede ser una manera muy complicada de intentar adaptar la PAC. Claramente sería mejor, es una política europea que se adapta o intenta a un montón de países con circunstancias súper diferentes, entonces lo que se le puede pedir es que sea flexible. Y para mí, una figura esencial en la ayuda a que pasen las políticas, las comunicaciones, las normativas hasta el agricultor son las oficinas comarcales agrarias. En Tauste, Pedro, el de la Oca, es famoso mundialmente y es la persona a la que se recurre, es quien te ayuda, es esa persona administrativa, ¿no?, que tú no puedes permitirte como agricultor, que no tiene por qué ser el de la gestoría, pero que te está ayudando ahí, que te apoya gratuitamente. Creo que es esencial apostar por las OCAs, apostar porque haya más comunicación entre administraciones y agricultores, que se les escuche más, que no tengan que venir ellos a la Diputación o a la Consejería, que podéis venir vosotros, que les preguntéis lo que necesitan y que vosotros también en vuestra labor trasladéis esas necesidades a la Unión Europea o al Ministerio de Agricultura. Y sobre todo, pues eso, intentar vertebrar el territorio de esa manera con personas, a través de personas también, no de aplicaciones o de todas las fotos georreferenciadas, no, intentar que las personas sean las que lleguen en el sector en el que estamos hablando más que en otros. La presencialidad es súper importante, la gente le gusta verse cara a cara, en la cooperativa, en el bar, donde sea, pero que se esfuerce por llegar a todas esas personas y por preguntarles y escucharles, sobre todo. Una PAC, Manuel, para las personas, a lo mejor ese podría ser ese mensaje realmente, que se pensara en lo que, bueno, pues alguien que vive en una determinada zona puede necesitar, que no solamente un agricultor y ganadero, que eso no es el todo, aunque sí que son sus 24 horas y ese teléfono al lado de la mesilla, pero que no es solo un agricultor o un ganadero, que es además una persona, Manuel. ¿Eso se podría pedir también? ¿Podría ser la solicitud que se lanzase? Pues podría ser también. No sé muy bien qué añadir, pero sí que es verdad, cualquier persona pues podría beneficiarse de eso. No sé cómo se ejecutaría, cómo se haría o claro, por dónde... me refiero a que no piensen solo en la necesidad que puede tener Manuel Samperiz como agricultor, sino la necesidad que puede tener Manuel Samperiz como persona que vive en Pertusa. Es a lo que me refiero y que tú has venido también comentando, esa conexión por carretera, esa conexión a Internet, esa posibilidad de tener vacaciones, esa política también más dedicada a las personas. Sí, lo veo bien. Si nos hace caso Cristo Hansen, que además habla muy bien el español. Julia, también, una política, un mensaje, esa política que llegue a las personas. Sería lo idílico que cada caso se personificara, al final no somos expedientes, somos gente que está allí, que luego ese dinero
que al final, por son ayudas económicas, lo vamos a invertir en el territorio, en poder vivir allí, en ir al taller del pueblo, en ir al bar del pueblo, en ir al cine y en ir a las clases de pádel. Entonces, que al final es un dinero que se queda allí y que es el que más directamente va a ir al territorio. Se invierta en carreteras, se invierta en infraestructuras o se invierta directamente en agricultores y ganaderos, que somos los que vivimos allí y los que vamos a hacer las cosas desde el territorio. Te he dejado para el final, Carlos, porque posiblemente es lo más complicado, y tú que has tenido la posibilidad de trabajar en una OCA, con esa cercanía que se tiene, ahora que se sube un peldaño y que se tiene una perspectiva mayor, a veces se quiere hacer política para personas, pero es complicado, con todos los trámites, todas las burocracias, poder hacer política para personas. Política, en este caso, agrícola, política agrícola para personas. A ver, este tema administrativo, efectivamente, yo lo reconozco. Yo no he conocido otra actividad laboral más que la Administración y el Departamento de Agricultura. No he hecho otra cosa. ¿Y qué ocurre? Con eso ves, y tienes compañeros como Pedro, que más o menos entramos casi a la vez, en Pedro en Tauste, te das cuenta de que, primero, la Administración al final, y ese es su gran problema, está cómoda con lo complicado. Quiero decir, la Administración al final, vale, dices, pero ¿cuánta normativa? Primero analizas, ¿no? Y dices, ahora viene el manual, el procedimiento, ahora hay que calcular esto, me piden estos rendimientos, estas estadísticas, repaso las solicitudes y veo que aquí se ha equivocado. Me sale un control que tengo que comunicar, donde tiene que modificar, y dices, uff, resoplan todos los funcionarios, o resoplamos. Pero en realidad dices, bueno, pero tengo el trabajo, claro, tengo que hacer esto, esto y esto. No tengo que entrar a otras actitudes más personalistas con la gente que me viene. Es una visión, lo siento porque estoy aquí, pero en los edificios que estoy ahora, más de aquí que evidentemente oficinas comarcales. Eso es un problema, el trabajo que da eso, porque el trabajo burócrata, vamos a decirlo así, por lo menos con respecto a la paga, ha crecido a niveles inesperados de hace años. Pero, por otro lado, la gente sabe a lo que va al trabajo, por desgracia. Pero, claro, luego está la otra actitud. A nosotros hace años, y lo digo desde que estaba yo en la oficina comarcal, hace 8 o 10 años se nos dijo, bueno, se acabó tal y como está ahora la PAC y cómo hay que funcionar, olvidaos del asesoramiento. Eso se nos dijo, esa fue la directriz que se nos dio. Vosotros estáis para informar, responder preguntas que os hagan, grabar, inspeccionar, controlar, pero no para asesorar. ¿Y eso de qué sirvió? De que muchos dejaran de asesorar, pero claro, otros no. Seguro que Pedro ha seguido asesorando igual que lo hacía yo allí. ¿Por qué? ¿Qué es asesorar realmente? Dices, pero vamos a ver, si hay una normativa, una cuestión que es muy difícil de explicar y entender para nosotros, ¿cómo puede ser que si alguien me viene a decir, vale, me estás mandando una carta donde me dices que esto cumplo o no cumplo y tengo varias posibilidades? Y digo, vale, y yo te digo, pasa esto, asesórame de qué pasará si yo respondo esto, o puedo responder lo otro, o no responder nada. ¿Eso es asesoramiento ahora mismo? Sí, pero hay muchos sitios que dirán, no, usted presénteme el papel firmado y ya se verá lo que pasa. Presénteme no, preséntaselo a la sede electrónica. Puede que seas que manual. esa es otra. Hay más gente que no es telemática de los que pensáis. La mitad de la PAC sigue siendo todavía manual. Ojo Pero a lo son que packs muy pequeñitas de gente, de personas físicas. estamos entrando en números. La mayoría de las PACs de Aragón son más pequeñas de las que nos pensamos. Otra Por cosa eso. es el dinero que suponen. Ven. Claro, A ver, claro. en cifras no acabaríamos, pero es cierto que tanto que sea, ojo, aunque tengas que responder telemáticamente, evidentemente, si primero Pedro en Tauste me ha dicho lo que va a pasar con mi respuesta, aunque sea telemática, estaré mucho mejor asesorado e informado que si no pregunto a nadie, y aunque vaya a responder desde mi casa mediante el GPI, lo que me va a pasar, hombre, yo prefiero saber, o que Pedro, lo siento por personalizar tanto en Pedro, me diga qué va a pasar si me quito aquí 0,01 hectáreas de beza, que efectivamente era un rincón que no debería nunca haber puesto. Y dices, pues no pasa nada. O dirá, sí, justo eso hace que bajes en la rotación y cumples el ecorégimen. Estoy poniendo un caso absolutamente real porque los veo a todas horas. Esa actitud, efectivamente, las oficinas comarcales, hay que reconocer, tienen su parte buenísima. Es el mejor sitio que hay para trabajar en la Administración. Yo he estado más de 20 años y tengo claro que es el mejor sitio. He estado en servicios policiales, centrales y ahora en esto, sea lo como se pueda llamar, esto. Y en una oficina comarcal es el único sitio donde realmente comprendes al sector, convives con ellos y si puedes hacer algo, lo haces. Pedro en Tauste podrá hacer más por la gente de las explotaciones de Tauste o de donde le vengan que yo desde donde estoy ahora mismo. Te lo puedo asegurar. Y eso lo he descubierto a base de estar aquí, sí. Pero de algo tiene que valer lo que he visto antes.
Yo lo intento aplicar día a día. Cada día es una pelea, no con el sector. En el sector casi siempre acabamos de acuerdo, pero con los compañeros de trabajo en servicios centrales o en otros sitios donde dices, pero ¿os habéis dado cuenta de esto? Otra cosa no puede estar en todas las mesas de todos los funcionarios cada día a ver lo que hacen o cómo lo hacen, pero sí que ves que todos los problemas vienen internamente. Hay esta duda, cómo resolvemos, qué hacemos y se responden, o por mi parte se responden, ¿por qué estaba en esa oficina comarcal? Si yo fuera otro tipo de, vamos a decirlo así, de actividad la que hubiera tenido hasta ahora, pues lo que diga el jefe de servicio o lo que vosotros pongáis y hasta dónde hay que firmar. Esa es otra cuestión que ahora mismo espero yo en la PAC avanzar algo y en la futura PAC pues igual también. Por cerrar el melón que ha abierto Carlos, Manuel, en la nueva PAC, esa labor, esa figura de la Oficina Comarcal Agraria, ¿hasta qué punto es importante? Hombre, con lo que está diciendo él es bastante importante. Yo creo que sí que es verdad que lo que hace falta es un poco de sentido común. Nos estamos yendo a un exceso de burocracia, de regulación. Poniendo también un ejemplo, Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, en el informe del 2024 apuntó que en Europa había un exceso de burocracia y simplemente 3 pequeñas o resultados que eso da desincentiva la innovación, hace que haya una fuga de talentos y hay una pérdida de competitividad. Yo creo que si esto lo extrapolamos a la agricultura, quizá nos estamos un poco pasando. Ya dice él que desde su, tuteándolo, desde su puesto de trabajo actual puede hacer menos por el agricultor. Yo creo que hace falta un poco más de sentido común, de simplificación de las cosas y de acercamiento de la administración con el agricultor. Y un poco ver a ver qué es lo que necesita el agricultor, porque no será el primer amigo de más que me dice, oye, es que me estoy planteando dejar ya las ayudas, porque es que las cosas que me están haciendo de sembrar y los líos en los que me estoy metiendo, que tengo que hacer aquí unos ajustes, que me vuelvo loco, igual me merece más la pena hacer lo que yo sé que produce y es rentable que todo esto. Que es verdad que si estamos cobrando de la PAC, algo nos tienen que pedir, pero yo creo que hace falta un acercamiento y quizá las oficinas comarcales para eso pueden estar bien. Julia. Sí, a ver, las oficinas comarcales son lo que más cerca está de nosotros y a lo que más fácil tenemos el acceso y podemos acudir. Luego también depende de la persona que te atiende, cómo te atiende y eso es un problema personificar como en todos los sitios. Entonces, claro, también dependemos un poco de eso. Lo que pasa es que sí que es nuestro punto más accesible también con estos temas burocráticos. Depende de quién le toca, pues también se le escapa explicarte cómo hacerlo. Yo este tema, por ejemplo, de las fotos georreferenciadas, que seamos nosotros mismos quienes tengamos que ir al campo a hacer las fotos o a los pastos donde no hay cobertura, baja, carga la finca, ahora vuelve a subir, haz la foto. Todo este tema es... Eso está muy bien. ¿Para quién? Para vosotros. Claro. Mira. Te autoinspeccionas, te autocontrolas en el momento y donde quieres. Yo eso siempre lo he visto una ventaja. No, hombre, claro, no. Si tú haces la foto hasta ahí, sí. donde se ve la beza que queda allí, porque claro, te hace inspeccionarla cuando ya has cortado, vas ahí a decir, mostrar que ahí había bezas, avena, y te miras esto y dices, bueno, espera, que ahí quedó un grano, puedes hacer la foto. Eso es verdad. Pero por eso está la prevención. Quiero decir que siempre estamos patrocinando que la gente, cuando tiene estos cultivos, esas situaciones, claro, no se espere a agosto, sino que en un momento dado donde cree que puede haber problemas. Agosto a si septiembre, que cuando ya puedes pasar sí, tierra, tienes que demostrar lo que había antes. antes. Por eso te digo, hay que hacerlo antes. Mira, el otro día, esto es un caso verídico. Ayer vimos un expediente, no estoy exagerando nada, ha incorporado a ese expediente 12.000 fotos. Ahora que alguien me explique cómo lo ha conseguido. 12.000 fotos en un expediente PAC. Ahí lo tenemos. Ya veremos lo que hacemos, pero... Como para mirarlas todas. Vamos a dejarlo en anécdota, ¿eh? 12.000. Alguien ha conseguido poner 12.000 fotos en su expediente. ¿Vale? 12.000 fotos. Tenemos que ir terminando, Sí. no sin antes enviar un saludo para Pedro de la Oficina Comarcal de Tauste. Que al de llegar el podcast, por favor, Lola, para que vea que ha sido también un protagonista. Y termino con algo que dice la Comisión Europea, como hemos comenzado, que no lo digo yo, estrategia de relevo generacional en la agricultura. Dicen también desde la Comisión Europea, una estrategia integral para facilitar el acceso de jóvenes al sector agrario. No es una opción en Europa, es una urgencia estratégica. Edad media de 57 años entre los agricultores europeos y solo un 12% menores de 40. Y por eso se ha lanzado esta estrategia que la misma Comisión Europea califica como una hoja de ruta ambiciosa para garantizar que el campo europeo siga vivo. Nosotros hoy terminamos aquí, ya les avanzamos que nuestro próximo monográfico, que será el 13º, que será el último de esta temporada, hablaremos sobre la mujer en el medio rural, sobre el papel también que juegan las mujeres en el medio rural. Con ese punto terminaremos.
Carlos Calvo, director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, gracias por habernos acompañado. Lola Berna, taustana y gestora de proyectos de políticas públicas y alimentación en Ecodes. Julia Trillo, ganadera de cebo, de vacuno de cebo y extensivo en Torres del Obispo en Huesca, responsable de jóvenes de Asaja Aragón. Torres del Obispo, pero bueno, de Graus nos hemos dejado también algo. Graus, París y Londres, las chiretas y la Feria de la Trufa. La trufa también, que este próximo fin de semana... Nos podemos vender también muy bien. Exacto, este próximo fin de semana tenemos además la feria, a la que invitamos a todos a que acudan. Y Manuel Sanpérez, agricultor en Pertusa, también en la provincia de Huesca, graduado en Ingeniería Agronómica y doctorando en la Universidad de Zaragoza. Gracias por habernos acompañado en este monográfico. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Gracias.